Una jornada de muchas novedades desde Venezuela y también desde Estados Unidos. Quien acaba de emitir un comunicado es el secretario de Estado Pompeo, que dice que los Estados Unidos, con la presidencia interina de Juan Guaidó, el presidente democrático de la Asamblea Nacional y la gente de Venezuela pacíficamente han restaurado el orden constitucional en el país. Son algunas de las palabras que está diciendo. Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela y las conducirá estas relaciones a través del gobierno interino del presidente Guaidó, quien ha invitado a nuestra misión a permanecer en Venezuela. Recordemos que Maduro les dio 72 horas para abandonar Venezuela a los diplomáticos de Estados Unidos. Estas eran parte de las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que acaba de emitir un comunicado recién, y justamente para ahora seguir hablando de esto tenemos que hablar con incidentes que se han dado en las calles entre este martes y miércoles, que han dejado 16 muertos, 13 de ellos en protestas. Y para hablar de esto y poner un poco en contexto, estamos en comunicación con Sergio Berenstein, uno de los analistas políticos más importantes de Argentina. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viendo esto que está pasando en Venezuela? Muy buenas noches. Obviamente con mucha preocupación. Acá hay un desdoblamiento, el ciudadano que lo ve con preocupación, el analista político que tiene que poner cautela. Estamos frente a acontecimientos obviamente que manifiestan, uno, un aislamiento internacional sin precedentes del régimen de Nicolás Maduro, fundamentalmente por el liderazgo de Estados Unidos, otros países importantes de la región, como Canadá, por ejemplo, desde ya Brasil, Argentina, Costa Rica, Perú, Chile. Hay una enorme cantidad de países que, sobre todo, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, han demostrado su desagrado por los acontecimientos que derivaron en esta situación tan dura con la violencia, la represión. Ahora, cuidado, porque el régimen de Maduro tiene apoyo de muchos países, no solamente en la región, sino también en el mundo. En la región, países importantísimos como México, ni hablar, obviamente, los países ideológicamente más afines a Venezuela, de la órbita bolivariana, en particular Bolivia, Nicaragua, desde ya Cuba. Pero cuidado, en el mundo hay dos países cruciales, Rusia y China, que tienen vínculos muy estrechos con el régimen de Maduro, y hasta ahora no solamente no han dado ninguna señal de que están colaborando con la iniciativa liderada por Estados Unidos, sino todo lo contrario. Por eso las Naciones Unidas, por ejemplo, no solamente no se han expresado a favor del nuevo presidente encargado de Venezuela, sino que incluso mantienen los vínculos tradicionales con el gobierno de Maduro. Con lo cual estamos aquí ante una crisis de legitimidades, donde la comunidad internacional tiene que ser cuidadosa, y veamos cómo esto efectivamente se desenvuelve, pero yo creo que hay que ser muy prudente respecto a lo que puede pasar en Venezuela y el reconocimiento y la consolidación eventual que puede tener el nuevo gobierno. Sergio, ¿cuáles son las posiciones tanto de México como de Cuba con respecto a Venezuela hoy? Pues son muy diferentes. Nos recordemos que Cuba desde hace ya mucho tiempo es el aliado más importante que tiene Venezuela en la región. Desde el golpe de Estado fallido del 2002, Cuba ha tomado un rol fundamental en los asuntos internos de Venezuela, en particular, pero no solo en los servicios de inteligencia. La temerosa y eficaz SERVIN, los servicios bolivarianos de inteligencia, que son una fuerza paralela, en algunos casos un típico terrorismo de Estado, hay que decirlo, pero lamentablemente con enorme eficiencia han logrado penetrar en todos los intersticios del Estado venezolano, incluyendo sobre todo a las Fuerzas Armadas. Es un actor fundamental. Las Fuerzas Armadas, recuerden ustedes, es el pilar central del régimen de Maduro. Es un gobierno militar cívico, y esto le da una característica muy especial a este régimen. Para pensarlo en términos comparativos, yo sugiero mirar, si bien no es un grado tan extremo de conflicto interno, la situación de Siria. Hay riesgos de que justamente el conflicto interno en Venezuela convierta, por ejemplo, a Rusia en un actor central en los asuntos internos de Venezuela, como ocurrió en su momento en Cuba, y que los cubanos tengan un rol fundamental como lo han tenido hasta ahora, pero tal vez incluso aún más importante. La situación de México es muy distinta. México había tenido hasta hace poquito una postura distinta respecto de Venezuela, pero el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador,
no solamente invitó a Nicolás Maduro a su asunción, sino que ha mantenido una postura diferenciadora con una política bastante parecida a la que históricamente el PRI había tenido respecto a la vieja Cuba. Recuerdan ustedes que México y Cuba siempre mantuvieron relaciones, digamos, de respeto mutuo, y esto explica por qué no hubo, por ejemplo, guerrillas auspiciadas por Cuba en México, cuando en América Central, por ejemplo en Nicaragua u otros países, ni hablar Colombia, siempre hemos visto la mano de Cuba apoyando precisamente grupos guerrilleros. Con lo cual hay un retorno en algún sentido a esta tradición que ha tenido México, con, digamos, la posibilidad de que también eventualmente eso contribuya a una salida negociada, veremos, ¿no? Pero es importante, pensando diplomáticamente, estos matices que pueden servir hacia adelante para una salida que evite la violencia. Sergio, a Maduro lo conocemos bastante, hemos hablado muchísimo, pero de Juan Guaidó no se conoce tanto, al menos fuera de Venezuela. ¿Cómo podemos caracterizarlo? ¿Cómo lo podemos definir? Es cierto, es un líder muy joven. Ustedes saben que los líderes políticos que han tratado de protagonizar desde la oposición algún tipo de, digamos, proceso que forzar una transición, por diferentes motivos no han tenido suficiente éxito. O bien porque la represión del régimen ha sido efectiva, el caso particular de López, o porque han entrado en negociaciones que los han desgastado, aún de buena fe, ¿verdad? Pero lo cierto es que faltaban líderes o figuras que pudieran de alguna manera encabezar, liderar este proceso. Bueno, este es un joven con una fuerte vocación política, con una, digamos, una inclinación muy evidente a ser protagonista de esta situación. Es una persona que tal vez tomó casi inesperadamente, ¿no?, un rol que tal vez otros pensaban que iba a recaer en líderes más establecidos en la oposición venezolana, pero lo importante es que es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y Guaidó tiene hoy la posibilidad efectivamente de buscar un consenso. Ustedes recuerdan que lamentablemente la oposición venezolana estaba muy fragmentada y había tenido enormes dificultades para no entrar en las trampas que de manera sistemática el régimen, primero de Chávez y luego de Maduro, les había propuesto, sobre todo en términos de participar en elecciones que en muchos casos fueron fraudulentas o que no tenían las garantías básicas de limpieza del proceso electoral. Eso desgastó mucho a la oposición. No es fácil ser oposición de un régimen dictatorial, es muy complejo. Y las libertades, como ustedes saben, en Venezuela hace mucho que no están vigentes. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Veremos cómo sigue todo este tema aquí en Venezuela. La era del analista argentino Sergio Berenstein, en vivo desde Indianápolis, en Estados Unidos. Y ustedes no se vayan porque ya volvemos con más perspectivas desde Buenos Aires.